Demasiado humano. Un pliegue en el tiempo. Hay un olor a vino acá tremendo, tremendo. Esta escenografía increíble que se va renovando programa a programa gracias al trabajo inclaudicable de este equipo de producción, Mariana Collante, Sophie Cornell. Hoy me parece que dieron un paso así como trascendente, porque además es como que contaminaron escenográficamente el lugar de olores. La uva, el vino, el tetra, loco, el tetra, la torta, se huele hasta el merenguito. Estamos como para así, tipo sumergirnos en el placer absoluto, ¿sí? El vino, el dios Baco, Dionisio, lo dionisíaco, lo que de algún modo nos embriaga y nos embarga en una relación con un tipo de placer muy particular. El tema de hoy, gente, es el placer y en relación al placer, lo que ha sido como su formulación, si quieren más bien movimentista o identitaria o ética en algún punto. Ahora lo vamos a ver porque parece raro relacionar a la ética con el placer cuando en nuestra costumbre occidental y cristiana creemos que la ética y el placer son dos instancias separadas. Bueno, no siempre fue así. Por algo está Dionisio dando vuelta por acá, que tiene que ver con el hedonismo. Ese es el tema del programa de hoy. El hedonismo, más que una corriente, un movimiento, porque no es que no lo haya, pero no se ha sistematizado como otros, yo qué sé, como el existencialismo, ni hablar del marxismo. Más bien el hedonismo, por un lado, tiene que ver con aquellos pensadores, en principio, que rescatan al placer como propósito existencial, ¿no? De ahí su relación con la ética. Epicuro, por ejemplo, decía como que el fin último del ser humano en busca de la felicidad es huir del dolor y alcanzar el placer. O sea, está puesto el placer en un lugar, digamos, supremático, casi como objetivo final de nuestro sentido existencial, ¿sí? Ustedes saben que después nuestra cultura ha sido muy represiva con el placer, o peor, muy normalizadora del placer. O sea, ese hedonismo fue de algún modo disciplinado, diría Foucault, desde esos dos aspectos, no solo en la represión de un placer ligado al cuerpo y esta idea de que el sentido de la existencia entonces pasaba por algo más bien espiritual, escindiendo la relación entre lo espiritual y lo placentero. Qué cagada, ¿no? Esa escisión, ese momento de ruptura donde se desterró al placer del plano del sentido, casi como una carga, casi como una condena. El cristianismo asoció el placer corporal a algo demoníaco. Pero por eso digo, hasta esta instancia represiva, reprimida del placer, y está la otra instancia, que no sé cuál es peor, de su normalización, que es hacer de este hedonismo, de esta búsqueda desesperada, entre comillas, del placer, el fin último de todas las cosas, pero definir al placer desde un lugar. Digo, en nuestra cultura hiperconsumista, el placer está asociado a formas de consumo. Y entonces hay ahí un hedonismo inducido. O sea, la pregunta por el ser del placer no es una pregunta cerrada. Es más, diría que el gran éxito del sistema ha sido como secuestrar y monopolizar la definición del placer asociado directamente a formas mercantilizadas y cosificadas del consumo cotidiano. Y entonces asociamos el placer a cierta materialidad, pero materialidad que está totalmente inserta en un sistema capitalista.
Por eso la palabra hedonismo habilita más que nada como un frente de disputa, por decir así. Digo, hedonismo, ok. ¿Qué hedonismo? Porque Epicuro, el gran filósofo del hedonismo, y él injustamente además puesto en el lugar del gran enemigo de la cultura metafísica occidental, porque ese hedonismo epicúreo estuvo siempre ligado a una concepción atomista de la realidad física. Digo, no solo Epicuro sostiene el hedonismo como fin último de la existencia, sino que además sostiene una metafísica universal donde el mundo está conformado materialmente por átomos. Digo, la mezcla entre el atomismo y el hedonismo da la insistencia en excluir y estigmatizar a Epicuro como el mal, ¿no? Obviamente porque está desde esa perspectiva en contra de toda trascendencia espiritual, intelectiva, etc. Este hedonismo, ¿sí? En realidad es un hedonismo que no es, esto decía, no es justo con lo que Epicuro sostuvo. Hay otro hedonismo. Hoy queremos rescatar otro hedonismo que tiene que ver con otra forma del placer, que no está lejos del vino, de los vinos, ¿no? Es como, estos son como los dos polos del. El vino bien, igual alguien cree que este vino no es este vino puesto en una copa, qué loco, ¿no? Como el formato copa excluye al vino berreta de ser berreta solamente por su packaging. Igual, esto ya, el tetra ya se volvió casi un ícono, digamos, y una experiencia de consumo también. Tipo, vamos a tomar vino en tetra, ¿no? Como si fuese ya toda un viaje, una salida a algún lugar. Pero digo, la disputa sobre el placer es fundamental porque hay otro hedonismo y hay otra ligazón con el placer que nos habilita, obviamente, ni hablar, tomar vino, pero que tiene que ver con una conexión distinta con el cuerpo, con la carne, diría, ¿no? Yo creo que mientras sigamos pensando al placer en términos metafísicos, sigue siendo el placer algo subsidiario, secundario, como un accesorio al servicio de algo mayor, de una trascendencia mayor. De hecho, digamos, ponele las posturas más conservadoras que piensan incluso, no sé, el sexo solo en función del amor profundo, toda esa pelotudez, o de la reproducción de la especie, otra pelotudez, no dejan de sostener la necesidad de la existencia del placer como primer encuentro entre los cuerpos que permita después alcanzar el fin sagrado. Pero el placer tiene realidad, una realidad secundaria, accesoria. Me parece que hay que emancipar al placer de ese disciplinamiento, ¿no? Porque se lo disciplina en el sentido de que se lo jerarquiza como algo inferior o como un mero medio para un fin más importante, ¿no? Ni hablar que en ese sentido ese placer corporal, carnal, es un placer visto siempre como una especie de rémora, como una especie de contrafuerza que busca no solo evadirnos, sino, digamos, hasta intencionalmente, digamos, confundir cuál es el propósito. Y de alguna manera la sustanciación de la categoría de hedonismo va en esa dirección. O sea, hoy seguimos hablando de hedonismo como si fuese la búsqueda desesperada del placer material como instancia última de realización humana.
pero, digamos, rápidamente asociamos esa búsqueda del placer a el consumo material de los productos de una sociedad que no solo manipula, sino abduce y circunscribe el placer a lo que las góndolas del dispositivo existente ofrece como medios únicos para la exacerbación de ese espíritu placentero. Como que no podés relacionarte con el placer si no es a partir de ciertas formas de la sexualidad, de ciertas formas de la alimentación, de ciertas formas del espectáculo, de ciertas figuras del entretenimiento. No se entiende un choto lo que digo, ¿no? Pero a ver, lo digo distinto. A mí el aburrimiento me da placer. Y nuestra cultura es una cultura anti-aburrimiento, porque entiende que el aburrimiento perturba, que el aburrimiento nos coloca en un lugar, digamos, de dolor, ¿no? Lo otro del placer es el dolor. El placer siempre es antagónico con el dolor. Una cultura hedonista en este sentido es una cultura que abjura del dolor, pero plantea una relación con el placer casi en términos cortoplacistas, inmediatistas, efímeros. Claro, el placer es efímero. Es cierto que ese acontecimiento corporal, animal, paréntesis, ¿no? Cuánto el placer nos reconcilia con lo animal. Por eso con la carne, no con el cuerpo. ¿Sí? Una distinción que ya, si hay tiempo, volvemos o vamos a trabajar en otro programa. El placer, digamos, eso, ¿no? Nos reconcilia con ese aspecto animal. Bueno, me olvidé, estaba por decir algo, pero se me fue. Retomo en esto, ¿no? Digo que la cultura del hedonismo es una cultura que entonces se vuelve o nos propicia un vínculo con lo efímero, con el cortoplacismo, con el inmediatismo, donde en realidad no estamos pensando en proyectos a mediano plazo, no estamos deliberando, que parecería ser una de las características, por lo menos según Aristóteles, fundamentales que hacen a la racionalidad humana. El placer se volvería, por eso, un pecado en el sentido que fuerza, ¿no? De estos conceptos religiosos en nuestra cultura secular que nos alejan de una supuesta verdad de lo humano. Y uno piensa, claro, ¿cuál es la representación que tenemos del hedonismo? Estar todo el día al palo, digamos, en instancias que parecen ser superficiales, porque ahí está el otro concepto con el que se liga el placer para denostarlo. Una persona hedonista es una persona vacua, superficial, que solo está entregada a pelotudeces, que son pelotudeces que te capturan en orgasmos permanentes, que como todo orgasmo tiene su punto de exaltación y luego se vuelve nada. Porque viste que como los grandes cultores de la profundidad están en los orgasmos más pendientes del después del orgasmo que de su explosión. Pónganse las pilas, porfa. Podríamos vivir de explosión en explosión, ¿no? La vida es eso que pasa entre orgasmo y orgasmo, no jodamos. Digo, el resto está en función de eso. Pero bueno, es como redimensionar esto que Nietzsche deconstruye desde siempre, la relación entre lo superficial y lo profundo. Todo lo profundo ama la máscara, ¿no? Decía por ahí Nietzsche. Tan claramente esta idea de desarmar esa relación entre lo profundo y lo superficial, entre el placer por un lado
y cierta búsqueda como más espiritual por el otro. Mientras se asocie el placer a lo banal, se va a seguir sosteniendo que hay una zona de lo humano más copada, pero que a mí lo que me interesa es esto, es que por copada, digamos, anula su aspecto hedonista. O sea, ¿por qué tenemos que sacrificar el hedonismo para realizarnos en la profundidad? El problema es cómo se define hedonismo. Y es muy propio del pensamiento, digamos, conservador, o diría del status quo, ¿no? Me sigue viniendo el olor a vino, tremendo. Eso es que es malo el vino, ¿no? Porque si no, digamos, tiene otros aromas. Bueno, digo, es muy propio de esta cultura así del oficial, ¿no? Considerar al hedonismo de este modo. Y entonces asociarlo casi como un anverso de lo mismo a la posmodernidad. Vieron que una de las características de lo posmoderno es ¿no? Tipo el hombre light, y al toque te ponen la cultura hedonista. Como que en todo caso la posmodernidad promueve un tipo de valores donde no te importa una garcha nada y lo único que querés es coger, chupar, estar de fiesta en fiesta, como si el hedonismo se redujera a eso. Y es la misma política con la que desde el cristianismo y antes se discriminó el pensamiento hedonista tradicional, desde Epicuro, pasando por Lucrecio en adelante. De ningún modo ese hedonismo vacuo, trivial, sin proyección, digamos, cultor del desotramiento, hacedor del otro como mero medio para mi propia desenvoltura placentera. De ningún modo el hedonismo fue así. Y yo creo que es una gran batalla, porque en tiempos como los nuestros, donde el principal campo de batalla de la normalización está en nuestros cuerpos, la recuperación del placer, del hedonismo como una filosofía, como una ideología de vida, es una forma también de pelear contra el pensamiento hegemónico. Por eso es fundamental recuperar Epicuro. Y el hedonismo epicúreo tiene absolutamente otra lógica. Va absolutamente por otro lado. De hecho, en esa rivalidad que nuestros cuerpos promueven o son, digamos, campo de conflicto entre el placer y el dolor, ¿no? Esos dos aspectos que de algún modo hemos enlazado antinómicamente, que ya es toda una discusión, gente. Digo, porque uno podría pensar que ¿por qué lo otro del placer es el dolor? Y no lo otro del placer no es más bien cierto comportamiento ascético, cierta neutralidad afectiva. O sea, o tengo placer o no tengo placer. Me cabe más ese binomio, ¿no? Pero el pensamiento binario nunca le alcanza con sostener binariamente una faceta y su negación, que sería lo lógico, el placer y el no placer. No, al no placer le ponen un nombre, dolor. Y no es que le ponen un nombre, condicionan el no placer a la dolencia. Yo cuando no siento placer, no siento dolor. Y que se nos induzca a ese binario es una forma entonces también de condicionar nuestra relación con el sentir, porque automáticamente perdemos todos los matices, encontramos otras formas, digamos, de conexión, tanto con el placer como con el dolor, porque están puestos en una bipolaridad
en la cual se les sustrae sus otras posibilidades. Epicuro, cuando se pregunta acerca del objetivo último de la existencia y dice: huyamos del dolor y busquemos el placer. Ese placer que él busca es un placer que no deja de ser efímero, pero es un placer que justamente tiene que ver con las pequeñas cosas. Porque para Epicuro, más allá de lo que venía comentando antes, el placer irrumpe necesariamente cuando hay ausencia de dolor. Es más binario Epicuro en el planteo, pero al revés. No ve al dolor como ausencia de placer. Ve al placer como ausencia de dolor. O sea, vinimos a este mundo de mierda a pasarla como el orto. Cuando lográs sustraerte de este mundo de mierda y de que la estás pasando como el orto, eso es el placer. Eso dice más o menos Epicuro, ¿no? Y ese placer entonces se da en lo mínimo. Es como cuando, no sé, te rompes una pierna y estás 2 meses enyesado y volvés a caminar. Ese placer que sentís por el volver a usar la pata no tiene que ver con lo que comprás, con el consumo, no tiene que ver con nada de esa normalización mercantil en la que vivimos, sino que tiene que ver, ahí sí, con esas sensaciones primigenias. Dice Epicuro que en última instancia, si realmente uno conectara con el placer más originario, podríamos llegar a conclusiones bastante extrañas para nuestra forma de pensar contemporánea, como pensar, por ejemplo, en que el hedonismo lo que persigue es que entendamos que en última instancia el placer superior, el placer último, el placer que perseguimos es el placer por la mera existencia. ¿Alguien puede pensarse a sí mismo desde ese lugar, sintiendo que el placer final es el placer por el mero existir? Demasiado humano. Asomarse al caos. Una vez me separé de mi pareja. Me separé muchas veces. Pero porque, digamos, de nuevo, si la vida es eso que sucede entre orgasmo y orgasmo, la vida también es eso que sucede entre duelo y duelo, ¿no? Entre separación y separación. En el medio creemos que somos felices, que amamos, que estamos pasándola bien. Una vez me separé y como las grandes separaciones me derrumbaron, ¿no? No creo que haya otra experiencia del amor que no sea una experiencia del derrumbe. Y me acuerdo que me fui a terapia, obvio, y una psicóloga, una grosa, a la que le debo haber salido de ese momento de penumbras, de grises. Pobre el gris, ¿no? Tan condenado a ser como una especie de ambigüedad negativa cuando es lo mejor. Pero no importa, digo, estuve ahí en plena terapia, saliendo adelante, y en un momento me hice el filósofo. O sea, yo lo que intento permanentemente en mis análisis, en mi psicoanálisis, es no meter filosofía, porque es como que no, la tengo ahí, ¿viste? La subjetividad es parte de uno, ¿sí? Somos la subjetividad o somos la disidencia con lo que uno cree que es uno. Pero bueno, sea como fuere, en un momento me hice el canchero y le digo a esta psicóloga, le digo, bueno, es como dijo Epicuro, y le tiro: huyamos del placer,
busquemos el dolor, o sea, de libro, gente, de libro fue lo mío, o sea, no pude sino en mi sesión dar vuelta el dictum epicúreo y decirme a mí mismo que busco el dolor por sobre todas las cosas y huyo o evado del placer. Así que bueno, no solo se cagó de risa mi psicóloga, sino que me dejó marcado eso hasta hoy. Esto fue hace como 20 años, imagínense. Pero tiene que ver también con posta también, ¿no? Con un poco lo que decía en el bloque anterior, con cuán condicionado, inducido, conformado más allá de uno mismo estamos con, vamos a llamarlo así, las formas del placer hegemónico. Yo creo que la gran emancipación, una de las grandes emancipaciones, como decía, en tiempos de intervención en nuestros cuerpos, es recuperar una relación distinta con el placer. Imagínense, además, en lo que esta sociedad tiene de patriarcal, ¿no? Donde además está asociada una forma, una cultura. Tomo el término de Paul Preciado, ¿vieron cuando habla de farmacopornografía? ¿No? Para hablar de nuestra sociedad cuyos dos ejes cartesianos son la farmacología y el porno en el sentido más, en el sentido comercial del término, ¿no? No el post-porno, no las denuncias críticas, pero sí a la pornografía en la mercantilización expositiva de una forma unívoca de sexualidad puesta al servicio de ese varón, ¿sí? Que de algún modo hace de la mujer productora de placer y reproductora de la especie, ¿no? Esta especie de patriarcalismo estructural del que también hay que salir con una deconstrucción del placer. Y además no es lo mismo placer, goce, deseo, tenemos todo junto, ¿no? En la cabeza, y también como discernir entre esos términos nos puede ayudar un poco a ver el camino. Así que un poco con mi historia de mi fallido en la sesión y con la necesidad de distinguir estos términos, convocamos a el amigazo Luciano Lutero para que nos dé una mano en este segundo bloque, donde tenemos siempre la presencia de invitados. Luciano es psicoanalista, doctor en filosofía y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Ser psicoanalista y filósofo es hoy para mí el sumum, ¿sí? Docente, escritor, sus últimos libros son Adiós al matrimonio, chao, El fin de la masculinidad, chao. Y entre sus últimos libros publicados está en Instagram, síganlo, que es muy interesante, y lo escuchamos. ¿Qué nos tiene para decir Luciano Lutero? La distinción entre placer y goce es uno de los aportes más importantes del psicoanálisis. Mientras el placer tiende a la homeostasis, a la disminución de tensiones, hoy diríamos a lo que nos gusta, el goce, por su parte, más bien representa una satisfacción paradójica, una satisfacción en la que no nos reconocemos, retomando la vieja idea freudiana de que aquello que puede ser un displacer para el yo es, desde el punto de vista del ello, una satisfacción. En ese sentido, el goce, específicamente una noción que Lacan introduce para pensar la satisfacción de la pulsión, su satisfacción paradójica, como decía recién, es la vía de poder pensar ciertas experiencias fundamentalmente eróticas que son, por decirlo así, egodistónicas, que van a contrapelo de lo que por lo general reconoceríamos como algo familiar o cercano o propio. En ese punto, la distinción entre placer y goce sirve para abrir al yo de su individualidad y pensar cómo una parte de su intimidad o de su causa, del deseo, está por fuera de sí mismo. Aquello que interpela, aquello que sacude, aquello que conmueve, aquello que es más íntimo para nosotros, a veces no lo reconocemos como algo que es parte de nosotros. En ese punto, la distinción entre placer y goce, por ejemplo, fue, cuando la introdujo Lacan, de fuerte impacto en otros autores filosóficos, como por ejemplo en Bataille o mismo en Barthes, y se convirtió progresivamente en una forma de subvertir la idea tradicional de pensar lo placentero como el principal eje desde el cual plantear las propuestas acerca del erotismo.
El erotismo que importa, el erotismo que sacude, es el erotismo del goce, es el erotismo que justamente pone en el otro, o que más bien viene del otro y se introduce y nos representa, o nos plantea, mejor dicho, un desafío intrínsecamente. Tremendo, porque después eso, cuando hace mella en nuestras actitudes cotidianas concretas y uno se va dando cuenta con qué se engancha, qué tipo de cosas creemos que son las que nos dan placer y sobre todo qué deseamos, ¿no? Esta idea paradójica, nombró un montón de paradojas Luciano, ¿no? De realmente engancharnos con aquello, no que no nos da placer, sino, diríamos paradójicamente, lo que nos termina de dar placer es algo que genera en nosotros una dolencia. Y entonces ese supuesto binario tan distinguido entre sí, tan distintivo entre sí, se vuelve, digamos, una especie de concepto unívoco, donde la gran paradoja de que de algún modo nuestro deseo está totalmente capturado por algo siempre que nos excede, pero que aparte nos coloca o nos condena a un lugar lejos del bienestar, un lugar angustiante, ¿no? Y lo tenemos así, tenemos como capturado esas formas del placer en un lugar, digamos, del que después no podemos salir. Es tremendo, digamos, cuando nos vamos dando cuenta que el hedonismo tradicional no da opciones, ¿no? Porque además, digamos, se volvió como muy, monopólico en relación a cómo lo entendemos, por decir así. Y en ese sentido, digamos, poder un poco, escuchando la idea de goce, tal como la explicaba Luciano, poder también en ese sentido recuperar algo de lo epicúreo para ir a un placer que vaya por otro lado y que tenga que ver con un estremecimiento, que tenga que ver con una conmoción que pone en jaque lo que nosotros concebimos como formas del sujeto instituida, ¿no? De algún modo nos dessujeta ese placer conmoviente que obviamente no se reduce para nada a las formas del placer consumidas, ¿no? O a la fábrica de placer adictiva que está presente en todo lo que nos rodea en el cotidiano, en esa necesidad imperiosa y casi, digamos, anecdótica, porque es hasta anecdótica y esporádica, en el sentido de sacártela de encima, de los consumos placenteros diarios, como, digamos, de poder, no sé, ver un video en YouTube que te genere un placer inmediato, ¿no? E ir saltando de story en story, buscando esta especie como de cooptación, de una especie de animosidad festiva con la que asociamos el placer, que nos pasa lo mismo con la comida. La otra vez estaba con uno de mis hijos que después de un par de días se había metido un chocolate en la boca y hizo como, qué placer, un poco de azúcar. Pero fue como automático, ¿no? Y uno entiende que hay como inyecciones de placer, digamos, pero que están asociadas a un determinado tipo de consumo, ¿no? Qué loco que no podemos sentir placer dejando de ingerir todos esos estímulos que no digo que no nos den placer, sino que lo reducen a un único aspecto. Por eso es clave, digamos, tanto lo que dijo Luciano como lo que vamos a escuchar ahora de Esteban Bieda en relación a, digamos, el placer epicúreo, a ese otro hedonismo, donde obviamente,
digamos, sacando al placer del binario, el hedonismo tiene otra lógica, nos propone otra forma de vida, nos propone otra forma, ¿viste? Cuando Luciano habla de cómo nos conmueve, cómo nos emociona algo de lo que no podemos dar cuenta, ¿no? Vuelvo ahí a Dionisio. Dionisio es ese horizonte último que permite justamente, digamos, que ese placer reducido explote. Cuando uno ingresa al dispositivo de la sexualidad y cree que empieza a garchar y repite y reproduce formatos sexuales de los que no da cuenta en el momento porque cree que realmente está siendo autónomo en lo que siente, ojalá les haya pasado, en algún momento tenés una relación hedonista con un otro donde ese otro no es otra persona con la que garchás, sino que te lleva, te transporta a otra forma del garche, a este pasaje a un gozar que no se reduce a las formas instituidas del placer. Y vos decís, empecé a coger. Pero como si cogiste 30 veces antes. No. Eso es como Marx hablaba de la prehistoria de la humanidad antes del comunismo, o es lo mismo. Esa es la prehistoria de tu sexualidad. La historia empieza cuando encontrás otra cosa, ¿no? El hedonismo es clave, porque te conecta desconectándote de todas esas identificaciones en las que siempre estuviste de algún modo inserto. En ese sentido escuchamos a Esteban, filósofo y docente de la UBA. En la colección La Revuelta Filosófica, que se acuerdan, hace unas clases mostramos el libro de Foucault. Esteban escribió el libro sobre Epicuro, de Editorial Galerna, es buenísimo el libro. En el 2021 participó de la versión teatral de Edipo Rey, dirigida por Cristina Vanegas en el Teatro Cervantes. Su Instagram es Esteban_Vieda. ¿Qué es el placer? ¿Qué significa el placer en la filosofía de Epicuro? Lo escuchamos. Hay un banco muy conocido en nuestro país, cuyo eslogan es Mundo Epicúreo. Mundo Epicúreo. Si se meten en la web de ese banco van a ver que el Mundo Epicúreo es una promoción que tiene el banco para ir a comer a lugares extravagantes, banquetes fastuosos, etc. Bueno, nada más alejado del Mundo Epicúreo que esa promoción de ese banco. Lo que ocurre es que desde Cicerón, al menos hasta nuestros días, como se ve por este banco, Epicuro ha sido sindicado como el filósofo sensualista de los excesos y del placer desmedido. Y como decía, si bien es un hedonista, porque hace del placer, hedoné en griego, el criterio para discriminar lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo, el gran punto de los hedonismos no es tanto ese, sino qué se entiende por placer. Y lo que Epicuro entiende por placer dista muchísimo de estos excesos de los que hablaba recién. Para Epicuro el placer es simplemente la ausencia de dolor. Y esa ausencia de dolor, corporal en gran medida, pero también anímico, psíquico, la pena, digamos, esa ausencia de dolor se puede lograr con muy poco. Leo un fragmento de un texto muy conocido de Epicuro que se llama Carta a Meneceo, para ilustrar esto que estoy diciendo. Por lo tanto, dice Epicuro, toda vez que digamos que el placer es la finalidad, no hablamos de los placeres de los viciosos ni de los placeres que radican en el mero goce. Porque ni las borracheras, ni las juergas sin pausa, ni los goces con jóvenes y con mujeres, ni con pescados, ni con las demás cosas que aporta una mesa extravagante, engendran una vida placentera. Por el contrario, esto lo hace el sobrio razonamiento que examina las causas de toda elección y que expulsa las opiniones a partir de las cuales una grandísima turbación se apodera del alma. Entonces, por lo que Epicuro aboga es por examinar, razonar en pos de
las pequeñas cosas que pueden quitarnos el hambre, que pueden quitarnos la sed, que pueden quitarnos la pena. Entonces, culto de los pequeños placeres, culto de vínculos sociales básicos, elementales. La amistad es la columna vertebral de la ética epicúrea. Encontrarse con amigos, con amigas, a pensar, a filosofar, si es posible en un jardín, así se llamaba la escuela que fundó Epicuro, y no mucho más que eso. Con lo cual, todo lo contrario al mundo epicúreo bancario. Clarísimo, ¿no? Pero además, gracias, Esteban, un placer, como siempre. Además, todo lo que implica el banco, ¿no? Es increíble porque el banco implica no solo en el capitalismo, hay bancos desde mucho antes, que tiene que ver, digamos, justamente con un disciplinamiento y además con una especie de relación crediticia que hace de uno la generación de una dependencia, digamos, absoluta, cuando justamente el epicureísmo propone, entre otras cosas, la independencia total como forma de absoluta imperturbabilidad del alma, ¿no? Digo, el banco tiene una presencia que lo que hace es generar perturbación permanente. Entonces, increíble que la propuesta sea la del mundo epicúreo, también ligado, como decía Esteban, a lo extravagante y a restaurantes, digamos, muy propios del sistema alimentario, digamos, donde siguiendo un poco el hedonismo epicúreo, se nota mucho más el placer, tiene mucha más manifestación el placer en tengo sed. ¿Vieron cuando, no sé, tenés mucha sed? A mí me pasa mucho a la noche, me despierto con mucha sed porque, no sé, comí alguna mierda y te quedás como medio con ganas de... Y calmás la sed con agua fría. Y decís, tipo, esa sensación placentera inmediata es mucho más una manifestación del hedonismo que la extravagancia lujuriosa. Que está todo bien con el lujo si alguien le va por ahí, pero digo, el hedonismo no tiene que ver con eso. Está mucho más expresado en esa fórmula mínima que es: me estoy cagando de sed y tomo agua, donde ese dolor o esa privación, esa pena, ¿no? La falta de dolor o de pena, aponía se dice, ¿no? Se logra, pero con algo absolutamente menor, como es tomar agua o comer un pedazo de pan, ¿no? Y donde aparece como esa especie de calma. Claro, es pensar al revés. Lo que pasa es que uno, nos han como insistido en que el mundo está hecho para nosotros, y no al revés, en que uno viene a este mundo a padecer, pero no es que venimos a padecer porque en una especie de culto del mal o del pesimismo llorón, sino porque todo es privación. Digo, ¿tenés hambre todos los días? Desde ese lugar me parece que el hedonismo adquiere otra entidad en el apaciguamiento de esas penurias cotidianas, por pensarlo de ese modo. Bueno, gracias Esteban, gracias Luciano, queda todo esto para seguir pensando. Claramente hay un hedonismo otro, hay una forma posible de libertad y de conexión mucho más honda, ¿sí?, con el mundo en el que vivimos. Otra conexión con el cuerpo, con la carne, con lo animal, ¿no?, con todo aquello que este ser humano constituido desde este lugar supremático ha intentado de excluir permanentemente. Este hedonismo diferente, más lento, más sencillo, por ahí también nos propicie una forma distinta de conectarnos con lo que hay y de ser un poco más felices. Demasiado humano. Salirse de control. Bueno, acá está Mariana Collante. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien.
tercer bloque de Demasiado Humano de este lunes a la nochecita. Arrancamos con el espacio que siempre le dedicamos al Grupo Planeta, que auspicia este programa. En este caso tenemos un libro que nos mandaron, un libro que se publicó este mes, llamado Cuarentena, ¿no? Viste, Mariana, que empezaron a salir los libros ya directamente sobre la cuarentena, no solo ensayos, que eso fue lo primero que se escribió, sino ya novelas. Sí, total. Como en este caso, Petros Markaris. No sé si se dirá Markaris o Markaris. Ese tilde de mierda me hace como dudar. Pero se llama el libro Cuarentena. Petros Markaris es una novela de la colección Andanzas de editorial Tusquets. La pandemia de coronavirus lo ha trastocado todo, ha modificado hábitos, exasperado estados de ánimo y dificultado aún más la vida de los desfavorecidos. También ha afectado al comisario Yaritos, quien vuelve a investigar en 2 de los relatos que componen este volumen. Cuando lo confinen por un contacto positivo cercano, tendrá que lidiar con asesinos, con la informática para investigar sin moverse de su domicilio y con su mujer, Adriani, que parece desenvolverse en todo mejor que él. Sin embargo, la situación se ha ensañado, en particular con los más vulnerables. A ellos les dedica Markaris relatos inolvidables como el protagonizado por los vagabundos Platón, Sócrates y Pericles, o por 2 sin techo que solo encuentran solidaridad entre otros desfavorecidos. Una historia de rivalidad entre un restaurante griego y otro turco en Alemania abre de nuevo las puertas a la esperanza, que contrasta con el terror de quienes ven naufragar sus negocios tras décadas de esfuerzo. Los relatos se cierran con una íntima y entrañable rememoración de la isla de Yalki. Estoy inventando que se dice Yalki porque es con J, pero bueno, donde creció Petros Markaris. Acá están los títulos, tengo acá el índice del libro, ¿sí? Donde me encanta el primer cuento, se llama Cuarentena, y el segundo es Me llamo COVID y mato. Amo. Estuve ahí hojeando un poco los cuentos, está bueno, está... Sí, lo que pasa es que leo tanta filosofía yo que... Basta. No, basta leer filosofía. Me voy a llevar este libro y lo voy a leer entero, así puedo como sustraerme un poco. Bueno, Petros Markaris nació en Estambul, Turquía, en 1937. Es traductor, dramaturgo, guionista y narrador, conocido ante todo por sus novelas policíacos, protagonizadas por este comisario Kostas Yaritos. En La muerte de Ulises, que es otro libro, nos deleitó Markaris con 3 casos policíacos y otros relatos de candente actualidad sobre la emigración forzosa. En Próxima Parada, Atenas nos ofreció una guía muy personal de la capital griega. Nada, está bueno para leer un poco. Está bueno, interesante. ¿Te dan ganas? Sí, aparte me gustan esas literaturas periféricas, que hay otros escenarios. De lugares muy distintos a nuestra vida. No le decís exótico porque es muy etnocéntrico, ¿no? Pero sería la palabra. Sí, digamos. Hablando de exotismos, ¿qué trajiste? Traje El mate al borde de la boca, un ensayo. Es lo exótico el mate para el no argentino, claro, uruguayo. Estuve en Santiago de Chile hace unas semanas y me crucé con 2-3 personas tomando mate. Y sí. Pero y hay toda una... Hablé con alguien que me dijo, o sea, acá perdimos... había una cultura del mate que la fuimos perdiendo porque quedó como el mate es de los argentinos. Sí. ¿Sabes qué? Mira, te comento de qué va el libro, porque justamente ella rastrea los orígenes y hasta dónde se extendió. Carmen Cáceres, estoy hablando, que es la escritora, que hace este ensayo hermoso que se llama Al borde de la boca, 10 intuiciones en torno al mate. Ya todo me gusta, ensayo, la palabra ensayo, indicios, porque ella hace 10 capítulos donde aborda diferentes temas, por ejemplo, esa mirada medio turística, ¿no?, del mate como algo muy masculino también, del gaucho, eso ya no existe más. Entonces hace un recorrido histórico, busca los orígenes con los indios guaraníes, la incursión de los jesuitas, ¿no?, que dicen, no prohíban esto que re va
y empiezan a plantar y se llenan de plata. Muy bien los jesuitas ahí, porque si no lo prohibían, porque decían, no, porque esto lleva a la dispersión, imagínate. Total. Y también habla mucho de las condiciones de producción, ¿no? Que ya continúan hasta hoy, ¿no? La explotación, etcétera, etcétera. Así que todo lo que está en este libro, a mí me encanta cómo está abordado. 10 indicios, son 10 capítulos, donde ella hace un recorrido por alguno de estos temas y lo cierra con esa conclusión, digamos, medio conclusión, porque una intuición no es una conclusión, pero como que tiende a decir, me parece que esto va a pasar. Todo el me parece, me encanta. ¿Y es alrededor del mate y de toda la cultura del mate también? Todo lo que tiene que ver con el mate, ¿no? El origen, las jerarquías que hay con respecto a él. Ella hace muchas citas, ¿no? De diferentes autores, puede citar a Roland Barthes y a Metahuacha, ¿viste? Está todo mezclado en la misma, sin jerarquía, digamos. Te encantan estos pastiches a vos. Me encantan estos pastiches. Y sí, porque me parece que va por ahí, porque es sacar el saber de los lugares donde supuestamente tiene que estar el saber y incursionar en otros lugares, ¿no? En lo popular y qué sé yo. Hay 2 indicios que yo les quería leer porque me parece que son... Es de Posadas, Carmen Cáceres. De Misiones. Sí. Bueno, les voy a leer 2. El mate no produce una modificación de la percepción, no admite la fantasía, no ensancha la imaginación, sino que la reduce a la enunciación más simple. Estoy. Me encanta. Ya está. Porque además, en general el europeo te dice, che, ¿y esto qué te genera? ¿Qué te genera? Claro, que es como un porro. Es claro. Como, sí. No, nada. Es como una conciencia de sí. Y a mí eso me parece que está buenísimo, porque mientras pones el agua, la calentás, estás en una instancia ahí de espera. Sí, de estar. Que además es muy el estar, que es muy americano, frente al ser, que es muy europeo. Bueno, ¿te gustó? Muy bien, me encantó ese aporte. Pero bueno, estamos hablando del mate y me parece que está buenísimo eso. No, pero en serio, yo lo considero como una pausa. Tomar mate también es ese placer que vos decís, bueno, vengo con sed y qué sé yo. Y a veces tengo ganas de tomar un mate. Tomás el primer mate y es como, ay, qué rico esto. Total, el tercero y cuarto ya no es lo mismo. El primero es como con el vino. A mí los primeros 2 sorbos de vino tienen como... Y después, nada... Te empedás, ¿no? Ese es el problema, con el mate no. Claro, el mate se lava. Bueno, y la última, que esta te va a gustar más todavía, es la base de una industria pobre, de hacinamiento, explotación, la que ha depositado durante décadas en todos los departamentos, las casas, oficinas y ranchos de la Argentina una experiencia existencial. Wow. Increíble. ¿Qué posta que es así? Pero yo lo leí y dije, bueno, esta chica tiene... Sí. ¿Cuánta razón tiene Carmen? Qué paradoja, ¿no? Sí, algo tan sencillo, tan de todo. Bueno, nada, me encantan estos pastiches y... Al borde de la boca, porque además tiene esa relación, ¿viste? Con la bombilla, la boca, que tomás el mate a sorbos. Pero la boca tiene mucho que ver con el hedonismo, ¿no? Todo, pero digo, en ese sentido, el sorber... ¿Se dirá así? Sí. Es como, claro, porque es distinto. Vos no sé, el té, el café, la cerveza, el vino, te lo vas tomando. Acá es a sorbos, vía bombilla. Sí. Como que besás la bombilla. Hay algo así, hay algo medio erótico. Claro. Bueno, gracias Mariana Collante, nos fuimos. Esto fue un nuevo lunes de Demasiado Humano. Saludos de María, nos manda a todos. Que nos extraña, nosotros la seguimos extrañando. Acá el equipazo de hoy, Mariana Collante, Sofi Cornell, Malena Amra, Lautaro Monzani, Lautaro Monzani, el equipazo de hoy, el team de Demasiado Humano en la Futurock. Nos vemos el lunes que viene tenemos Power viene, ¿no? Sí. El lunes que viene con una frase filosófica. Chau, gracias por estar ahí. Darío Stanraiver es Demasiado Humano. 7ª temporada en Futurock.